Tomamos la palabra del Señor del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 21 al 30. En aquel tiempo de nuevo Jesús les dijo: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy, y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban: ¿por qué dice que a donde Él va nosotros no podemos ir? ¿Pensará tal vez en suicidarse? Pero Jesús les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron: pero ¿quién eres tú? Jesús les contestó exactamente lo que acabo de decir. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre, y añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Esto es lo que decía Jesús, y muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dándole una leída al libro de los Números en el capítulo 21, versículo del 4 al 9, encontramos cómo la rebeldía de Israel en el desierto es una constante que llega a sorprendernos. Quería o no quería el pueblo ser liberado de la esclavitud. Quizás no quería. Estaba renuente. Es verdad que el camino que lleva a la libertad implica riesgos y sinsabores, pero ¿quién ha dicho que la liberación es un camino de rosas? Como el pueblo de Israel en el desierto, queremos la libertad y la salvación, pero no estamos dispuestos a pagar ningún precio por ella. La queremos ya y sin esfuerzo. Y por eso, como Israel, tenemos la tentación de corregir los planes de Dios, de dictarle cómo debe liberarnos, cómo debe sanarnos, cómo debe salvarnos. Pero apartarse de los designios de Dios tiene trágicas consecuencias. No porque Dios nos castigue a la luz de Cristo, comprendemos que no es Dios el que envía castigo, sino que nosotros nos perjudicamos a nosotros mismos y nos encaminamos a la muerte cuando nos apartamos de Él, la fuente de la vida que es Él. En el relato de los Números, si lo podemos leer, comprendemos que no es Dios el autor de la muerte, sino que al contrario, Él es el que nos salva de ella, y lo hace encontrando el remedio de la misma enfermedad. Nos ha hablado de la serpiente de bronce, es un símbolo profético de la cruz, claro que sí, el símbolo profético de la cruz que aparece reflejado en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 14, por la que Dios nos salva de la muerte con la muerte de su Hijo. También nosotros podemos leer, profundizar hoy la palabra del Señor. Jesús, como Moisés, tiene que hacer frente a la incomprensión y a la oposición de su propio pueblo. Los judíos ni entienden sus palabras, ni son capaces de descubrir su identidad. Jesús les acusa de la falta de la disposición que tienen. Si falta esa disposición, sí. Entonces vemos en el Evangelio
que Jesús les acusa de esa falta de la disposición necesaria son de aquí abajo, carecen, podríamos entender, de lo necesario, ¿sí? Y ese necesario es la salvación. Muchas veces carecemos de entender los designios de Dios que se manifiestan plenamente en la cruz de Jesús. Cuando levanten al Hijo del Hombre, por eso esos judíos no distinguen tanto, ¿verdad? La misericordia de Dios, no la descubren, ¿sí? En realidad, muchas veces nosotros estamos también así. Y esos judíos nos representan a todos igual que al hombre de nuestro tiempo, a usted y a mí, ¿sí? Porque muchas veces venimos nosotros dudando de que el Señor está entre nosotros, dudando de que Él puede liberarnos, salvarnos, de que Él está obrando. En realidad, Jesús nos ama, Jesús nos busca, Jesús nos libera, Jesús nos sana. Y eso debemos de entenderlo. Claro, no es fácil entender y aceptar ese mesianismo de cruz que nos propone Jesús. Para alcanzar la vida, hay que entregar la vida. Para vencer a la muerte hay que pasar por ella. No hablamos solo de la muerte biológica, sino de esa muerte cotidiana que supone la entrega por amor. También a nosotros nos falta el valor para afrontar los riesgos que llevan a la tierra prometida. Sí, nos hace falta mucho, porque estamos pegados, estamos amarrados a este mundo. También nosotros estamos poco dispuestos a pagar el precio de la verdadera libertad. También a nosotros nos cuesta entender el mesianismo de la cruz que nos llama a dar la vida para alcanzar la vida. También a nosotros nos falta la altura de mirar para ver a ese Jesús que nos libera en la cruz, a ese Hijo de Dios. Y por eso nos asalta la tentación de querer corregir a Dios. Sí, y de decir, no, Señor, no era esto lo que te pedía, no era esto lo que yo quería. Pero Dios no desespera y conduce a aquel pueblo, ¿sí?, a la tierra prometida, aunque venía renegando, aunque no quería, aunque añoraba estar preso allá en Egipto, pero el Señor le fue hablando, le fue acompañando de día nube y de noche fuego. También nosotros en nuestros diario vivir, aún renegando, aún faltándole a Dios, aún cometiendo pecados, aún no queriendo hacer su voluntad, el Señor nos viene acompañando. El Señor nos viene ayudando. El Señor está sanando a tu madre, a tu padre, a tu hijo. Te está arreglando tu vida, tu hogar, tu familia. Aún y a pesar de que no muchas veces no queremos caminar según su voluntad. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo en este momento? Tienes días de no asistir a tus grupos de crecimiento, a tus grupos de oración, a la Eucaristía, a la asamblea. Te has quedado en la zona de confort y dices, no, ¿para qué ir? ¿Para qué estar? A todo le llamamos peligro, menos a condenarnos. Todos vemos que hay pandemia en todos los lugares, pero en nuestro corazón no vemos que hay una pandemia de odio, de rencor, de resentimiento, de celos, de envidia, de achaques de la vida que no sabemos superar. Entonces, Jesús hoy nos ofrece, ¿sí?, y nos da un ejemplo sin ceder a las presiones y chantajes de la gente que le escucha. Continúa exponiendo con coherencia las verdades difíciles que nos salvan, llamándonos a elevar la mirada, confiando en que a pesar de nuestra resistencia, con mucho de lo que hacemos y actuamos,
Él está obrando. Entonces, hay que escuchar al Señor. Ahí donde tú estás, donde tú te encuentras, en tu trabajo, en tu familia, donde tú estás de una o de otra manera moviéndote. Habla con tus hermanos, con tus amigos y anímalos, ¿sí? Para que crean en Jesús. No es posible que a estas alturas todavía estemos nosotros, ¿sí?, no creyendo en Jesús, en el autor de la vida. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino por mí. Vamos a Jesús, atendamos su palabra, escuchemos su proyecto de vida, arreglemos nuestra manera de vivir y vamos a experimentar la bendición y la gloria del Señor. Paz y bien a todos. Bendiciones.